Lo que Dios reveló a Adán y Eva y que casi nadie se atreve a contar. Desde el primer instante, algo no encaja. Hay un silencio incómodo en las primeras páginas de la Biblia, un hueco tan profundo que una vez que lo notas, ya no puedes ignorarlo. No se trata de un versículo perdido, ni de una traducción confusa. Es una ausencia, y como toda ausencia importante, dice más de lo que aparenta. Imagina abrir Génesis por primera vez. Lee sobre el origen del mundo, la creación perfecta, el jardín, la primera pareja humana. Todo parece ordenado, casi solemne. Pero de pronto, la armonía se rompe. Aparece el primer conflicto, la primera envidia, el primer acto de violencia. Un hermano mata a otro. La sangre cae sobre la tierra por primera vez. Y cuando crees que ese es el momento más oscuro, el relato continúa, como si faltara una pieza fundamental. Ahí nace la pregunta, una pregunta tan sencilla que resulta perturbadora. ¿Quién fue la esposa de Caín? No es una curiosidad superficial, no es un detalle menor, es una grieta narrativa que atraviesa siglos de interpretación. Porque el texto avanza con total naturalidad. Caín es confrontado por Dios, recibe una marca, es expulsado, se aleja y de pronto no está solo. Tiene una mujer, tiene un hijo, funde una ciudad. Todo eso ocurre sin explicación previa, sin presentación, sin advertencia. El relato no se detiene a justificar nada, simplemente asume que esa mujer existe. Pero, ¿de dónde salió? Hasta ese punto, la historia solo ha mencionado a Adán y Eva y a sus dos hijos varones. Uno ya no vive, el otro está condenado al exilio. No se ha hablado de hijas, no se ha hablado de otras familias, no se ha insinuado la existencia de más seres humanos. Y sin embargo, Caín teme algo muy concreto, que cualquiera que lo encuentre, lo mate. Ese miedo no tiene sentido en un mundo vacío. Ese temor revela que había otros, más personas, más miradas, más historias caminando sobre la tierra. Aquí es donde el silencio bíblico se vuelve inquietante, no porque falte información, sino porque el texto decide no darla. Y cuando un texto antiguo calla justo donde esperamos una respuesta, ese silencio suele tener intención. Durante siglos, lectores, teólogos y pensadores han rodeado esta pregunta sin enfrentarla del todo. Algunos la suavizaron, otros la explicaron rápidamente, muchos prefirieron no mirarla de frente. Pero cuando lo haces, descubres que esta pregunta no solo habla de Caín, sino de la forma en que entendemos los orígenes, la fe y la condición humana. Lo primero que suele olvidarse es que la Biblia no dice que Adán y Eva tuvieron solo 3 hijos. Dice que vivieron muchos años y engendraron hijos e hijas, en plural. Muchas vidas que no fueron nombradas, muchas mujeres cuya existencia fue real, pero cuyos nombres nunca quedaron escritos. Desde el principio, la narrativa bíblica registra con detalle obsesivo las genealogías masculinas, mientras que las mujeres aparecen solo cuando su papel cambia radicalmente el eje espiritual que el texto quería resaltar. Eso cambia la pregunta por completo. Ya no es solo ¿quién fue la esposa de Caín?, sino ¿por qué su identidad no era relevante para el mensaje que se quería transmitir? La respuesta más antigua es también la más incómoda para la mentalidad moderna. Caín se habría unido a una de sus hermanas, no por deseo, sino por necesidad. No existía otra opción. La humanidad era una sola familia. Durante generaciones, esta explicación fue aceptada sin escándalo, entendida dentro de un contexto donde aún no existían leyes que regularan ese tipo de uniones. La prioridad no era la moral social, sino la supervivencia de la especie. Pero esta respuesta deja cabos sueltos. No explica la ciudad, no explica el miedo, no explica la magnitud de la población implícita en el relato. Porque una ciudad no se construye con un puñado de personas. Requiere organización, oficios, generaciones, tiempo. Requiere una comunidad amplia. Entonces,
la inquietud regresa con más fuerza. Algunos propusieron una idea aún más radical, que Dios hubiera creado otros grupos humanos además de Adán y Eva, que ellos fueran una pareja especial, elegida para una misión concreta, mientras otros pueblos ya existían. Esta teoría resuelve muchas incógnitas prácticas, pero abre una herida teológica profunda. Si no todos los humanos comparten el mismo origen, ¿comparten el mismo destino? ¿La misma caída? ¿La misma redención? Por esa razón, esta posibilidad fue rechazada con firmeza por la tradición cristiana, no solo por considerarla incorrecta, sino porque amenazaba la base misma de la fe, la idea de una humanidad unificada en su origen y en su necesidad de salvación. Entonces queda otra puerta, una puerta antigua, casi olvidada. Existen textos que no forman parte del canon bíblico, pero que fueron leídos, respetados y preservados por comunidades judías y cristianas primitivas. Escritos encontrados siglos después entre manuscritos antiguos, textos que amplían los relatos de Génesis con nombres, acuerdos familiares y detalles que la Biblia eligió no incluir. Según estos escritos, Caín sí se casó con una hermana, pero esa unión no fue presentada como algo neutro. Tenía un peso simbólico, un significado oscuro. En esos relatos, la esposa de Caín tiene nombre, y su nombre está ligado al dolor, al lamento, a la ruptura. Representa una línea humana marcada por el exilio, la autosuficiencia y la distancia con Dios. En contraste, otra hermana es destinada a Set, el hijo que nacería después del crimen. Su nombre está asociado con ayuda, consuelo y protección divina. Dos matrimonios, dos descendencias, dos caminos que avanzan en direcciones opuestas. De uno surge la civilización visible, ciudades, herramientas, música, metalurgia, progreso. Del otro surge algo menos espectacular, pero más profundo, la búsqueda de Dios, la invocación, la esperanza silenciosa. La propia Biblia insinúa esta división cuando señala que solo en la línea de Set comenzó a invocarse el nombre del Señor. El problema nunca fue construir, nunca fue crear, nunca fue avanzar. El verdadero conflicto fue edificar todo eso lejos de la presencia divina, construir una ciudad sin un altar, dejar huella en la tierra, pero borrar a Dios del centro. Con el paso del tiempo, ambas líneas se mezclan, la violencia aumenta, la corrupción se extiende, la humanidad se aleja cada vez más de su propósito original, y entonces llega el diluvio. No como un acto impulsivo, sino como una intervención para preservar una promesa, una posibilidad de recomenzar. Aquí es donde esta historia deja de ser antigua y se vuelve personal, porque la elección que enfrentaron esas primeras generaciones sigue vigente. Puedes vivir como Caín, construir, producir, dejar legado y aún así caminar lejos de Dios. O puedes vivir como Set, buscar, invocar, caminar en silencio, aunque nadie recuerde tu nombre. La pregunta sobre la esposa de Caín no es solo histórica, es espiritual. Nos obliga a preguntarnos sobre qué estamos edificando nuestra vida. ¿Estamos levantando ciudades impresionantes o altares invisibles? ¿Estamos dejando huella o buscando propósito? Tal vez por eso la Biblia guardó silencio, porque la respuesta no estaba en el nombre de una mujer, sino en la dirección del corazón humano. Si este recorrido despertó algo en ti, no te detengas aquí. Este canal existe para explorar los silencios, los textos olvidados y las preguntas que nunca se hicieron en voz alta. Acompáñanos en el próximo video, porque lo que sigue no es más sencillo, es más profundo. Y cuando empiezas a notar estos detalles, ya no hay forma de volver atrás.